Hola, ¿qué tal? En el video de hoy quiero hablarles de un libro de Michel Foucault de 1966 que se llama Las palabras y las cosas. En este video apenas me dedicaré a explicitar algunos conceptos de su segundo capítulo, La prosa del mundo. El libro de 1966, llamado nuevamente Las palabras y las cosas, está escrito por Michel Foucault por distintos motivos, pero uno de ellos es realizar una crítica demoledora al humanismo. Esta crítica se hace a través del análisis estructural del discurso. Es decir, lo que hace Michel Foucault, y ese es su interés en toda esta obra, es determinar cómo, partiendo de la episteme, y ya vamos a explicar qué es eso, del siglo XVI, se configura una nueva episteme representacionalista en el siglo XVII, y a partir del análisis de las riquezas con la economía clásica, las clasificaciones biológicas con Buffon, Cuvier, etc., y el análisis del discurso con la logique de Port-Royal, se establece, es decir, esa unidad entre biología, lingüística y economía, se establece lo que se va a configurar la episteme del humanismo. Este episteme del humanismo coloca al ser humano en el centro, en la centralidad del cosmos, y todos los discursos, todas las prácticas refieren y remiten a este centro, a este hombre. Este hombre, dice Michel Foucault, no es eterno, no ha existido siempre y en algún momento es muy probable que desaparezca. De ahí su famoso dictum, el hombre ha muerto. Este dictum, el hombre ha muerto, ha producido demasiadas reacciones por parte del humanismo, por parte de cierta militancia, de cierta ética combativa y de agencia libre a la manera de Jean-Paul Sartre, del existencialismo, pero no nos detendremos en eso. Lo importante es determinar qué es la episteme. Bueno, ¿qué es la episteme? La episteme es un cuerpo de saberes reglados discursivamente que establecen lo que son las prácticas, las creencias, las subjetividades de una época. Este episteme lo que hace es configurar qué es lo que puede un sujeto en un determinado periodo histórico observar en el mundo y entender y sentir inmediatamente. Es una forma de construcción de la subjetividad. Pero esta construcción de la subjetividad no es innata, no es, no es constructivista a la manera de Jean Piaget, sino que está dado por la discursividad, es decir, por cómo se configuran los saberes y los cuerpos de conocimientos en la época y cómo, articulados con los poderes, establecen un orden subjetivo. Eso es lo que se denomina episteme. Sin más, quiero pasar al concepto de la episteme del siglo XVI. En el siglo XVI, lo que hace Michel Foucault es establecer que existe lo que él denomina el orden de las similitudes o semejanzas. Estas similitudes son 4, no las detallaré, pero las enumeraré. Son la conveniencia, la emulación, la analogía y la simpatía. De esta forma, según estas semejanzas, se estipula como, por ejemplo, el orden cósmico, por ejemplo, la posición de una estrella o la cercanía del Sol con la Tierra, produce cambios en el comportamiento de las personas o produce una suerte de efecto sobre las cosechas de una época, por ejemplo. O como un fruto, por ejemplo la nuez, permite que el cerebro se sane a causa de la semejanza que existe entre el fruto y el órgano. O como por ejemplo ciertas plantas son antipáticas a ciertos animales porque se alejan de ellos y le hacen, digamos, la guerra a esos animales, y sin embargo son simpáticas con otros animales, o como por ejemplo ciertos animales como las serpientes reaccionan a determinados sonidos del habla. ¿Por qué? Porque está dado por la palabra que contiene mágicamente
el comportamiento de ese animal. Esto se parece mucho a la magia, a la superstición, la hechicería, pero lo que va a decir Foucault es que no se trata de un orden irracional, sino de una configuración del episteme. En efecto, existirían una serie de efectos y consecuencias prácticas que podríamos datar empíricamente con respecto a observaciones reales del mundo, pero lo que ocurre es que están tan atravesados por una densísima configuración de saberes y de discursos de su época que para la mentalidad moderna es totalmente ininteligible. Así aparecen grandes cuerpos de erudición. Y esto es importante, lo importante es que la erudición del siglo XVI se establece a partir del signo y a partir de la autoridad de las escrituras. Las escrituras pueden ser las escrituras de una institución, de los santos, de la Biblia. Estas escrituras determinan o indican, en cierta manera, lo que Foucault llama las signaturas. Lo que dice Foucault es que los signos necesitan estar inscritos en las cosas de tal forma que nos sean revelados a nosotros los hombres. En cierta teología, esta asignatura estaría dada por la bondad divina que nos permite conocer el mundo. Pero más allá de eso, lo que existe es una inscripción sígnica en las cosas que nos permite decodificarlas. Así aparece una hermenéutica donde el sabio es aquel que sabe leer los signos de las cosas. De ahí el nombre de las palabras y las cosas. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que a lo largo de los siglos en los que dura esta configuración de la episteme, lo que se establece es una y otra vez la repetición de lo mismo. Una y otra vez se repiten todo el tiempo las mismas clases de asociaciones de signos entre las palabras y las cosas, de tal forma que se crea un orden muy coherente y muy abigarrado de conocimientos que ya constituyen el sentido común de una época. Bien, el punto es que hasta en cierto momento esta relación sígnica de erudición entre las cosas y las palabras se rompe a partir de la revolución científica en el siglo XVII con determinadas formas distintas de episteme que no voy a detallar en este video. Pero sí es interesante como Descartes, en un diálogo que él llama algo así como investigación de la luz natural investigación de la verdad por la luz natural, donde se establece un diálogo entre Eudoxo y Epistemón y Poliandros. Lo que hace Descartes, también en el discurso del método, es elaborar un método, es decir, la duda metódica, donde se borra de un plumazo todo el conocimiento erudito de la escolástica. Es decir, a partir de entonces no va a hacer falta refutar cada uno de los conocimientos establecidos por la tradición, sino que sometidos al régimen de la duda, se los borrará todos y se constituirá un nuevo orden de conocimientos. Ese conocimiento está dado por la representación y por la observación empírica. Bien, no importa. Lo interesante es este orden de signos. Hay algo más que dice Foucault en el siguiente capítulo cuando analiza el siglo XVII, pero está en el punto bisagra, que es la referencia a El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, es un libro de Miguel de Cervantes del siglo XVII que establece un punto bisagra o el primer libro de la modernidad. Lo que dice Foucault analizando a Don Quijote es que este hombre está en un punto de inflexión donde los signos empiezan a perder el significado, donde los signos dejan de remitirse a las cosas, sino que los signos remiten a otros signos. Entonces, en una recursividad infinita, los signos remiten unos a otros y ya se pierde el contacto con la realidad. Lo que va a decir Foucault es que la locura de Quijote, la locura de cualquier loco, es una vorágine, es un vértigo de la representación, es un orden desbocado de semejanzas, donde las semejanzas
Los signos remiten todo el tiempo a otros signos y nunca se constituye ningún punto o anclaje de referencia, como podrá ser en el siglo XVII la observación empírica. Entonces, cuando todos los signos remiten a otros signos, sobre todo en el siglo XVII, donde aparece la imprenta y donde aparecen las novelas de caballería, tal es el drama de Quijote en su novela, la literatura empieza a aparecer como un orden de verdad que compite tanto como con las escrituras, con los conocimientos doctos. Es decir, Quijote pierde la razón porque confunde realidad con fantasía y porque cree que la literatura forma parte de la ficción. Pero en definitiva lo que hace es replicar el mismo orden de las similitudes que analiza la episteme del siglo XVI. Entonces, ¿por qué el conocimiento de las caballerías no va a ser un conocimiento y sí, por ejemplo, el de la alquimia? Ese es el drama de Cervantes que él empieza a visorar ya a comienzos del siglo XVII. Lo que ocurre, es que hay una remitencia y una recursividad infinita de signos a otros signos. Esto se parece mucho a lo que analiza el psicoanálisis cuando habla del psicótico. El psicótico, en su discurso, es aquel que está encerrado dentro de sí y no atiende a argumentos ajenos ni a observaciones que permitan contrastar el contenido de su discurso. El psicótico está encerrado dentro de su propia discursividad y no puede salir de ella. Es decir, es una persona terca, porfiada, etcétera, que no sale de su propia discursividad. En ese sentido, el Quijote no sale de su propia verdad, que reconoce en la literatura y no en las observaciones del mundo. Es decir, esto se parece mucho a lo que hace Todorov en su libro La conquista de América, cuando analiza a Colón, donde dice que Colón lo que hace es comprender los signos del mundo y el comportamiento de los indígenas americanos de antemano. Ya sabe de antemano porque la escritura y la religión le ha dicho qué es lo que va a encontrar en el mundo. Esta comprensión de antemano, a priori del mundo, es lo que establece el orden de las similitudes del siglo XVI. Eso se va a romper en el siglo XVII a partir del orden de la representación mediante el racionalismo y, como he dicho antes, mediante el análisis de las riquezas, mediante el análisis de los caracteres biológicos y mediante el análisis de la lógica lingüística. Se va a establecer una nueva episteme que va a ser denominado humanismo. Bueno, básicamente eso es lo que quería tratar en este video. Eso es lo que trata el capítulo La prosa del mundo, el capítulo 3 del libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Si les gustó este video, lo que les pido por favor es que den like. Si les interesa más contenido como este, pueden suscribirse al canal. Y por otro lado, quiero que sepan que este video está basado en un texto que escribí en mi canal de Substack, que es un blog para escritores o gente que escribe. Allí van a encontrar el mismo contenido de una manera mucho más sintética, mucho más rigurosa a la vez y tal vez más interesante o tan interesante como este video si es que quieren profundizar. Así que sin más, muchas gracias por verme y me despido.